Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Los medicamentos afectan a la microbiota intestinal, dice un nuevo estudio. Vamos a verlo. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues así es, aunque realmente tampoco es nada nuevo, ¿no? Eso de que los medicamentos se acompañan con efectos adversos, con efectos secundarios, incluso acidifican el organismo. Todo esto no era nuevo. De hecho, solo tienes que coger el prospecto de un medicamento y ver de qué se trata, ¿no? Pues resulta que hay un estudio llevado a cabo por un equipo de investigadores universitarios de varias universidades de Holanda, y es un estudio que han presentado para el Congreso Europeo de Gastroenterología 2019, que este año se ha celebrado concretamente la semana pasada, tanto en Barcelona como en Viena conjuntamente. Bueno, pues concluyen los investigadores que al menos el 50% de los medicamentos afectan a la flora intestinal o microbiota intestinal, como se viene llamando ahora, que en definitiva viene siendo lo mismo, pero que últimamente viene cobrando protagonismo. El tema de la microbiota intestinal, el tema de los intestinos, que de hecho se le empieza a llamar el segundo cerebro, porque empiezan a ver la importancia y empiezan a ver la conexión, empiezan a ver cómo enfermedades como el Parkinson, por ejemplo, resulta que tenía un origen o tiene un origen en los intestinos y que a través del nervio vago se transmite al cerebro, dado que se ha encontrado también la conexión cerebro-intestino. En definitiva, el intestino, los intestinos han cobrado mucho protagonismo en los últimos tiempos a nivel científico, a nivel de ciencia, y bueno, pues se trata de un estudio más donde se viene a ver que al menos el 50% de los medicamentos afectan a la salud de la microbiota. Quien dice la salud dice el balance, ¿no? Sabemos que en la flora intestinal, como decíamos antes, microbiota, como decimos ahora, pues tiene que haber un balance entre bacterias, virus y hongos. Bueno, resulta que cuando desciende uno, que generalmente vienen siendo las bacterias buenas, que generalmente son las que traen a raya al grupo de hongos, que no debería ser muy grande, en individuos sanos debería ser un 10%, pero que en los tiempos que corren, cualquiera de nosotros seguro que no bajamos de un 30% de hongos, entre los que está el cabecilla, el hongo Candida albicans. Este desde luego es el que más abunda, este es el más rebelde, el que se apunta a todos los bombardeos, nunca mejor dicho. Y bueno, pues ahí está la cosa. La cosa debería estar en un balance, bacterias, virus y hongos, y ocurre que cuando metemos algunos medicamentos como los antibióticos, que lo que hacen es matar bacteria buena, probiótica, pues entonces, claro, si decíamos que tiene que tener a raya al hongo, pues el hongo se dispara, se viene arriba y entramos en esas infecciones que nos dice el estudio que viene siendo uno de los riesgos de los medicamentos, ¿no? Tanto el riesgo de infección intestinal como el riesgo de obesidad. Bueno, todo esto que contaba yo del balance, del buen balance, esto no era cosa del estudio, esto es algo ya que os cuento yo, pero no era cosa del estudio. Bien, el estudio se ciñe a esto, a decir que puede conllevar un riesgo de infección intestinal, por lo que decíamos antes, también puede tener riesgos de obesidad. Bueno, pues, ¿cómo ha desarrollado este grupo de investigadores el estudio? En principio, analizando 41 categorías distintas de medicamentos, que son bastantes, porque categorías, estamos diciendo, cada una para una patología, o sea que, en fin, 41 categorías, y analizando 1.883 muestras fecales de distintos individuos, de individuos que toman determinados grupos de medicamentos, de individuos que toman otro determinado grupo y de individuos sanos que no toman ningún tipo de medicamento. Tras el análisis de todas esas heces, pues llegan a concluir. Llegados a este punto, vamos a ver cuáles son los medicamentos que están en primer orden de hacernos daño al intestino, a esa microbiota, llegando hasta el cuarto. Nos han dado cuatro órdenes. Bueno, ¿cuál crees que son los medicamentos que están en el primer orden para dañar a la microbiota intestinal? Si has pensado en los antibióticos, pues has pensado como yo, porque, bueno, de toda la vida, ¿no? De toda la vida los antibióticos lo que hacen es matar biota, o sea que debería ser el más agresivo con esta. Y resulta que no ha sido el antibiótico, han sido los IBP. Los IBP son los inhibidores de la bomba de protones.
Esto viene siendo algo parecido a un antiácido. Hay quien le llama antiácido, pero que no lo es, porque generalmente un antiácido lo que hace es neutralizar lo que viene siendo la acidez, subir la acidez del estómago, ¿no? Un alcalino. Con una base alcalina nos valdría. Este medicamento no es una base alcalina, este medicamento es un inhibidor de la bomba. Lo que hace es inhibir la secreción de ácido clorhídrico en el estómago. Entonces, lo que hace no es puntual, no es subir el pH del estómago de forma puntual en un momento como lo puede hacer el bicarbonato y luego, pues bueno, la cosa sigue su ruta y desaparece del estómago. Esto no, esto se toma a diario generalmente y entonces el estómago deja de segregar ácido clorhídrico y entonces día a día va descendiendo la acidez en el estómago, o mejor dicho, va subiendo el pH en el estómago. Y claro, bueno, esto está bien a nivel de que la dispepsia en los individuos que la padecen, pues bueno, al tomar este medicamento, pues ven que ya no tienen esas molestias en el estómago, porque ya no, claro, no hay tanta acidez que está atacando al propio estómago. Pero no hay que olvidar que es que este órgano necesita su pH para hacer las funciones que tiene que hacer, que son más de una. Por un lado, la digestión de los alimentos, pero es que además también actúa como barrera ácida. Entonces, tan pronto nos ayuda a acabar con los patógenos que entran desde la propia nutrición, pero es que a la inversa también funciona así. El propio, hablábamos antes del hongo Candida albicans. Bueno, pues este hongo está deseando colonizar siempre, está deseando ir más allá, a ver lo que encuentra. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando sube del intestino, atraviesa el píloro y llega al estómago, pues ahí se encuentra con que esa acidez acaba con él, ¿no? Que para eso el estómago pues hace su función de barrera ácida. Pero ¿qué ocurre cuando el estómago no está ácido, no tiene el pH que tiene que tener? Pues que ya no actúa como barrera ácida. Y entonces el Candida albicans llega al estómago y dice, anda, qué bien. Entonces continúa subiendo hasta colonizar esófago, garganta, boca, nariz, senos paranasales, dando lugar a una sinusitis que de hecho he escuchado hablar a especialistas y decir que todas las sinusitis, cuando limpias del hongo Candida albicans el organismo, cuando ya ha colonizado por ahí, pues resulta que cuando retiras el Candida albicans de donde no debe estar, desaparece la sinusitis. Esto se lo he escuchado decir a varios especialistas en el tema. Pues ya hemos visto un poco cómo actuaban los inhibidores de la bomba de protones y cuál tiene que ser la función del estómago, o mejor dicho, a través de su pH, ¿no? Que realiza varias funciones. Bueno, pues en segundo orden, ¿cuáles pueden ser los medicamentos después de los inhibidores de la bomba de protones? En este caso sí, los antibióticos, pero acompañados de otro que además ponen en primer lugar antes que los antibióticos y es la metformina. La metformina es un medicamento que se viene empleando para las personas, para los individuos que padecen de diabetes, sobre todo del tipo 2. Bueno, pues es un tratamiento para la diabetes. Aunque además últimamente hay una moda entre individuos sanos que no tienen diabetes y es el tomarla porque se dice que puede alargar la vida. No vamos a entrar aquí hoy en este asunto porque sobre este asunto, pues bueno, habría que ver mediante qué recursos hace esto la metformina. Pero bueno, en definitiva, la metformina se ha visto que también deteriora lo que es la microbiota intestinal a la altura de los antibióticos, que ambos están en segundo orden. Metformina, antibióticos. Y vamos al tercero. En el tercer orden están los laxantes. Laxantes, después de los antibióticos. Y por último los antidepresivos, que también hacen por ahí de las suyas en cuanto a la disbiosis y demás. Acompañados los antidepresivos también de los esteroides orales. Bueno, pues hemos visto unos cuantos, que desde luego hay más, pero en cuatro órdenes estos serían los principales, ¿no? Y desde luego a mí el que me ha impresionado ha sido el primero, el de los inhibidores de la bomba de protones. Yo no me imaginaba que pudiera haber algo más agresivo con la microbiota intestinal que los propios antibióticos. Y nos hemos encontrado con que sí que lo hay. Bueno, pues al final, ¿cómo concluye el estudio? Pues nos dice Arnaud Beach, que es el máximo representante de este estudio, nos viene a decir que espera que el resultado de este estudio pueda servir de algo, sobre todo para la elaboración de los medicamentos, que cuando se elabora un medicamento nuevo se tenga en cuenta la microbiota intestinal. No solo a la hora de no dañarla, sino a la hora de qué forma en un individuo va a trazar una ruta metabólica hasta llegar a la diana, mientras que en otro individuo que tenga el mismo cuadro, que tenga la misma patología,
el mismo medicamento no va a hacer la misma ruta metabólica y no va a llegar hasta la diana. Pues esto es lo que nos viene a decir Arnaud Beach, que ojalá sirva de algo este nuevo informe, porque ¿cuántas veces lo has oído? ¿Cuántas veces te ha dolido la cabeza y alguien te ha dicho, oye, tómate esto, ¿qué tal? Bueno, ante un dolor de cabeza, vale, es algo que puede tener varios orígenes, que puede ser distinta causa, pero no sé, incluso cosas mucho más complicadas. La gente, digamos que es muy alegre a la hora de recomendarte medicamentos, ¿no? Me duele el estómago, pues tómate esto, que a mí me viene fenomenal, que no sé qué, no sé cuántas. Y resulta que no solamente la causa puede ser absolutamente distinta a la patología que tiene ese individuo con la que tienes tú, y en ocasiones ni siquiera el propio individuo lo ha tomado, sino que es que mi vecina resulta que también tenía eso mismo que tienes tú, siempre es eso mismo que tienes tú. Generalmente el que no sabe utiliza este tipo de expresiones. Eso mismo que tienes tú, lo tenía mi vecina, se ha tomado esto y le ha venido genial. Bueno, pues resulta que aunque fuera la misma patología y aunque tomes el mismo medicamento, la misma posología y misma dosis, resulta que la ruta metabólica puede ser distinta solamente por tu microbiota, porque tú tienes un balance distinto al que tiene aquella vecina de aquel que te lo recomendaba. Y al final todo esto pues me hace recordar a algo que decía alguien que conocí una vez, y era que el mejor medicamento es aquel que se queda en la farmacia. Mi impresión final, desde luego, es esta. Ojalá pudiéramos no tomar ningún medicamento. Desde luego hay veces que no hay más remedio, pero bueno. También conozco personas que están deseando abrir esa cajita de medicamentos y tomarla. Bueno, pues viene bien que haya estudios como este, del que hablamos aquí esta noche, que nos recuerda que hay gran parte de medicamentos que nos está alterando la microbiota intestinal y desde luego sabemos cada día con más certeza sobre la importancia que tiene la microbiota intestinal dentro de nuestra salud. No solamente por la propia comunicación intestino-cerebro que decíamos antes, sino que también se está viendo últimamente que colabora en sinergia con el sistema inmunitario. Bueno, pues desde luego muy importante la función de los intestinos. Cada día descubrimos algo más sobre este asunto. Y como de costumbre, te invito a que me dejes tu opinión más abajo. También decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.